Bueno, chicas, muy buenas tardes. Hace rato no nos encontrábamos. Les doy la bienvenida a este su canal de ayuda y apoyo a ti como mujer para que puedas salir adelante en todos los caminos que Dios te ha colocado. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante, súper importante y sobre todo que nos cae directamente a nosotras como mujeres, en donde nosotras tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Y es: mujer, aprende a manejar tus emociones. Fuimos creados de tres maneras por nuestro Padre: con intelecto, voluntad y emociones. Esos tres aspectos son muy importantes en nuestra vida porque nos ayudan a poder interpretar el mundo en que vivimos. Son sentimientos que puso Dios en todo nuestro ser para que pudiéramos entender cómo funciona el mundo, entender a los demás, entender nuestra propia naturaleza, entendernos a nosotras mismas. Entonces, entendiendo cómo nos sentimos, sea bien, sea regular, sea mal, y podamos expresar también lo que sentimos. O sea, por eso tenemos intelecto, voluntad y emociones. Pero bueno, veamos un poco acerca de las emociones, que por lo general las emociones fueron puestas por Dios, por ende son emociones buenas. O sea, las emociones fueron creadas por Dios y son buenas. Vamos a ver por qué son buenas. Por lo general estas emociones nos ayudan, como les había dicho inicialmente, a manifestar nuestros sentimientos, a expresar lo que sentimos, ¿sí? Y básicamente estas son determinadas por nuestra alegría, por la ira, la desilusión, la tristeza, la desconfianza, el desagrado, el miedo. Es una emoción muy importante y ahora vamos a ver qué es una emoción buena. No sé si algunos de ustedes vieron la película de Disney Pixar que se llama Intensamente, que es de muñequitos. Esa es una película para niños, pero es una película altamente diseñada para adultos. Créanlo que sí, y las que no la hayan visto, yo las invito a que la vean, porque ahí nos está mostrando cómo las emociones actúan en determinado momento de nuestra vida, sea con ira, sea con enojo, sea con tristeza, sea con miedo, temor, y todos son válidas, las emociones son buenas. La palabra de Dios nos dice que cuando nuestro pensamiento, nuestra mente ya ha sido renovada, nuestro entendimiento también va siendo renovado vez tras vez, en la medida en que nosotros le permitamos a Dios hacer esos cambios. En Romanos 12:1-2 dice que renovemos permanentemente nuestro entendimiento para poder ir haciendo cambios y para que empecemos a dar frutos, como habla Gálatas 5 del 22-23, los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se hace esto? Es muy fácil a veces decirlo, es muy fácil interpretarlo, pero lo difícil es hacerlo. Primero hay que creerlo para luego hacerlo, ¿cierto? Y todo tiene una clave, una estrategia muy importante, y la estrategia es ceder nuestro control al poder del Espíritu Santo. Cuando nosotras cedemos el poder de nuestra vida, el poder de controlar nuestra vida o controlar nuestras emociones, se los debemos a Dios, se los debemos al Espíritu Santo. Créanme que yo lo he experimentado en carne propia. Las emociones son manejadas de una manera muy diferente porque hemos cedido el control al Espíritu Santo. El poder y la autoridad que tiene el Espíritu Santo son la clave para nosotros empezar a renovar y transformar nuestro entendimiento y aprender a manejar nuestras emociones. Para una mujer que está acostumbrada a manejarlo todo, a tener autonomía, a ser autosuficiente, autónoma en todo lo que hace, a no tomar decisiones basadas en nada, sino en ella misma, como nosotras las cabezas de hogar, pues es muy difícil ceder el control, es muy difícil que le digamos a los demás: oiga, sí, venga, dirija mi vida, cuando yo ya la estoy dirigiendo hace muchos años. Es muy difícil. Sin embargo, cuando aprendemos a manejar las emociones, cuando disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu Santo renueve y empiece a cambiar nuestra vida y nos ayude a manejar las emociones, es cuando ganamos. Ahí, ganancia total.
¿Por qué? Porque podemos enojarla, pero no ultrajar o maltratar a nadie. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, lo dice en Efesios 4:26. Generalmente cuando sentimos mucho enojo, decimos palabras altisonantes, palabras ofensivas, y ustedes saben que como las flechas disparadas, ¿no? La palabra ya quedó dicha, ya quedó la ofensa hecha. Es muy difícil estar enojado y no hacer cosas que no ofendan a los demás. O sea, la palabra de Dios lo dice, airaos, pero no pequéis. El problema es que nosotros nos airamos y pecamos, porque nos dejamos llevar por los impulsos y por las emociones. La idea es aprender a controlarlas para poder ganar. Imaginémonos en un mundo en que no pudiéramos expresar nuestras emociones, pues también sería absurdo porque ¿cómo viviríamos? No podríamos expresar nuestros sentimientos. Pero si nosotros podemos manejar el nivel de sensibilidad, el nivel emotivo, nosotras especialmente las mujeres que somos más tendientes a manejar el tema de a hacer las emociones, pero no a controlarlas. A veces el varón es más fácil que controle sus emociones que la mujer, pero pues cuando nosotras aprendemos, les aseguro que estamos ganando muchísimo. Si ustedes son como yo, a nosotros nos han dicho a veces cuente de 1 a 10. Yo creo que uno cuenta 3 y ya sigue alegando y peleando. O sea, no llegamos ni siquiera a 5 para contar hasta 10 y calmar el furor, ¿cierto? Otros dicen dese una vueltica, regrese y cálmese, cálmese primero. Y esa palabra como que lo impulsa a uno más a enojarse más. Cuando le dicen a uno tranquila, calmadita, y uno como que se enoja mucho más por eso. Pero pues la idea es aprender a controlarlos. Y sobre todo no agredir a las otras personas por el hecho de que estamos enojados. Eso es muy importante. Bueno, como les decía, Dios en su palabra nos pide que por nada estemos afanosos. Filipenses 4 del 6 al 10. Nos pide que nos gloriemos en nuestras tribulaciones. En Romanos 5:3 lo podemos ver. Y también que estemos alegres o seamos pacientes en la tribulación. Que en la medida en que tengamos más problemas, vivamos gozosos, nos dice el apóstol Santiago. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hago yo para estar enojada, para tener dificultades, para estar triste y tener que estar contenta o gozarme porque estoy llena de problemas? No, generalmente no ocurre eso en nuestra vida. ¿Pero por qué no ocurre? Porque no dejamos al Espíritu Santo que actúe por nosotras, sino que actuamos somos nosotras. Entonces, cuando tú actúas en tu propia persona, en tu propia carne, pues por supuesto la embarramos, la embarramos. Bueno, entonces, aprendamos a cederle el control al Espíritu Santo para que nos transforme y nos cambie de verdad. ¿Cuál entonces es nuestra tarea cuando tenemos un mal manejo de las emociones? La primera tarea es mirar, analizar y observar nuestros comportamientos, la manera como reaccionamos, la manera como estamos tratando de contestar a las cosas que nos van sucediendo en la vida. Generalmente algunas estamos acostumbradas solo a reaccionar y es al contrario, tenemos que aprender a accionar, no reaccionar como si fuéramos un fosforito, ¿no? Que apenas nos rozan, ¡chum!, nos encendemos. No, la idea es aprender a accionar. Culturalmente y por nuestra propia idiosincrasia como latinos, generalmente nosotros tenemos la idea de contestar inmediatamente apenas nos ofenden o nos dicen alguna cosa o a tomarnos todo personal. Ese es un problema diferente porque cuando todo nos lo tomamos personal y todo lo del mundo nos afecta tan directamente, pues vamos a vivir seguramente que con muy poca paz y con muchos problemas. Lo mejor es dejar pasar la ofensa y no tomarse nada de tipo personal. Cuando nos tomamos las cosas que no son como personales, que no lo son, las dejamos pasar, no nos ofenden, no nos agrede, podemos vivir tranquilas. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que a veces hacer un pare, detenernos y mostrar algo de aplomo, algo de amabilidad también y algo de tolerancia a veces, porque hay gente que es imprudente, sí, y nosotros mismos lo hemos sido, pero pues la idea es no dejarnos llevar por esas emociones.
Pero sí, la primera tarea que yo te invito a hacer es hacer una introspección sobre ti misma, a ir hasta el fondo de tu corazón y a darte cuenta cómo estás accionando, no reaccionando, cómo estás accionando cuando tienes un tipo de afrenta o agresión o confrontación de cualquier tipo, de cualquier manera. Entonces, al hacer esta introspección sobre tu vida, puedes determinar por qué estás actuando así. Qué dolor, qué falta de sanidad hay en tu mente, en tu corazón, que te permite agredir a los demás, que te permite reaccionar de maneras inadecuadas y tratar o maltratar a las personas a tu alrededor. Entonces, necesitamos primero eso, identificar si estamos siendo reactivos ante las provocaciones de lo exterior, y si es así, busquemos ayuda, porque hay ayuda profesional de psicólogos, de psiquiatras, de personas que nos pueden centrar en el problema o nos ayudan a descubrir cuál es el problema y empezar a sanar esas heridas del pasado que nos hacen ser reactivos y no proactivos o no accionar las cosas. En segundo lugar, hay, como les decía, identificar, buscar ayuda. Hay ayuda profesional, también hay ayuda espiritual, porque a veces el problema no es psiquiátrico, ni psicológico, ni por lo que has vivido, sino que son heridas en el alma tuya, y esas heridas solo se sanan con la palabra de Dios. Tiene que buscar una asesoría, un acompañamiento y un asesoramiento en la parte espiritual para poder sanar. En segundo lugar, sea que esa herida sea espiritual o sea terapéutica, pero entiende por favor que es un proceso muy largo, es un proceso que ni siquiera depende de ti a veces, depende de un profesional que te pueda direccionar bien. Entonces, solo tú tienes que tomar la decisión de querer sanar, de querer entregar esa lucha o esa herida que estás teniendo acerca de tus emociones y cómo estás reaccionando a ellas, ¿no? Cuando tú determinas que Dios es el que va a sanar tu herida, créeme lo que Él sí es fiel y justo para hacerlo, y Él lo va a hacer, Él va a sanar tu herida. También Él es un caballero. Acuérdate que cuando vimos lo del libre albedrío, Él respeta tu decisión. Entonces, si tú no lo llamas, si tú no lo invocas, si tú no lo invitas a tu corazón para que ayude a cambiar tu vida, créemelo, amiga, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, tú eres la que tienes que tomar parte y tomar la decisión de transformar y cambiar tu vida. A veces tenemos una manera negativa de expresar nuestras emociones. Por ejemplo, hay emociones como la tristeza. Como yo estoy triste, entonces me aíslo, me pongo en un modo enojado, quiero que nadie me mire, que nadie se me acerque, que nadie me hable. Y la palabra de Dios nos enseña algo muy chévere, y es que cuando estemos tristes, cantemos alabanzas a Dios, alabemos. Que cuando estemos que con sentimientos negativos de vengarnos de los demás, alabemos, que oremos, que le pongamos a Dios: Señor, tengo este mal sentimiento en mi corazón, ayúdame a cambiarlo. Que cantemos, que entremos en el regocijo del Señor, y ese regocijo llena el corazón de tal manera que tú sales aliviada, sales feliz, sales en gozo, ¿no? Pero no necesariamente que tengamos que ir a buscar a alguien para pelear. Eso es lo que no debemos hacer. También cuando expresamos alegría, hay alegrías de alegrías, alegrías que son gozo, que son paz, que son benignidad, pero hay alegrías que son inapropiadas. Por ejemplo, esas alegrías desbordadas, por ejemplo, si tú has ido a un concierto, yo he ido a muchos conciertos, y cuando uno ve que los jóvenes empiezan a empujarse o a agredirse entre ellos mismos porque están contentos, entonces uno dice, pero esa forma de celebración es impropia, porque están agrediendo a otras personas e incluso las tiran al piso, las pisotean, y la otra persona, o sea, estoy alegre y porque estoy alegre entonces tengo derecho a maltratar a los demás. No, esas alegrías no son alegrías sanas, porque no es una alegría que, aunque es contagiosa, es maligna, es dañina. Entonces hay incoherencia en esos actos. Hay alegrías que son chéveres, pero mientras tu alegría no
esté beneficiando a los demás, no esté bendiciendo a alguien, no te rías con la otra persona. Fíjate que hasta para criar los niños nos han enseñado. No te rías del niño, ríete con el niño, porque entonces él va a creer que tú te estás burlando y así somos de adultos. Cuando tú te ríes sola o te ríes con picardía o haces determinada cosa, las personas que están a tu alrededor entienden que tú las estás agrediendo. Entonces no es una alegría positiva. Si esa alegría no invita a los demás a compartir contigo la risa y la felicidad, es una alegría que es dañina y está haciéndole daño a los demás. Otro sentimiento que tenemos a veces muy mal manejado y es un sentimiento muy positivo, el temor, el miedo. El miedo es un sentimiento bueno porque nos pone límites, nos pone barreras, nos pone advertencias de que no podemos cruzar determinadas líneas. Entonces el temor es un sentimiento positivo. Y algunos dicen, no, qué miedo, o sea, yo no quiero tener miedo. El miedo es muy bueno porque nos limita, nos ayuda a ser prudentes. Y también nos da una perspectiva, no podemos ir más allá de lo que no podemos ir porque es el temor a embarrarla, el temor a cometer errores. Cuando manejamos debidamente y controladamente el temor, vivimos tranquilos. Pero cuando no lo podemos manejar y cuando no sabemos controlar nuestras emociones, sobre todo el temor, nos lleva a consecuencias que son fatales también, ¿no? Que nos impulsan a hacer cosas que no son debidas. Nos llevan a tomar malas decisiones. Cuando no manejamos el temor, a veces nos infundamos de temor de cosas que ni siquiera existen, sino en nuestra mente, y cometemos errores muy graves, pecados muy graves. La palabra de Dios dice 365 veces, no temas, no tengas temor. ¿Por qué serán 365? ¿No han pensado nunca eso? Me parece chéverísimo porque quiere decir que durante todo el año tú no debes sentir temor. Tú debes vivir confiada, tú debes vivir tranquila. Es un temor para cada día, o sea, una palabra dicha por Dios, no temas, no hay temor, ¿no? Entonces, cuando confiamos en Dios y hemos dado nuestro control al Espíritu Santo para que maneje nuestras emociones, pues no hay temor, no hay intranquilidad, no hay dolor. Y eso es muy chévere porque yo lo he experimentado en carne propia. Vivimos con una seguridad y una certeza de que Dios es nuestro respaldo y nuestra guía en todo. Entonces andamos confiadamente. Por supuesto, poco a poco se van eliminando las angustias, las depresiones, los temores, las ansiedades. Y se acuerdan de la palabra de Jesús, por nada, por nada. Es una orden taxativa, es una orden que no tiene variación. Por nada estéis afanados. Dice, más bien echad todas vuestras cargas, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, yo las puedo llevar. Entonces, aprendamos a entender la palabra de Dios, a manejar la palabra de Dios, pero sobre todo a aplicarla en nuestra vida y andar confiadamente, dejándole a Dios que sea Él el que controle y maneje nuestras emociones. Como vemos entonces, y lo repito muchas veces, toda emoción es buena, fue creada por Dios y Dios es bueno. Aprendamos a experimentarlas, aprendamos a manejarlas, aprendamos a controlarlas con el poder y la gracia del Espíritu Santo, por supuesto. Bueno, chicas, el manejo de las emociones es un tema que da para mucho, mucho más, mucho tiempo. Sin embargo, con estos pequeños tipsitos que yo te he dado hoy de la palabra de Dios y qué quiere Dios de ti y cómo Dios te va a ayudar a ti a controlar y a manejar esas emociones, podemos empezar y poco a poco vamos ahondando en el tema del manejo y control de nuestras emociones al punto de que Dios sí termina la obra en ti y te das cuenta algún día que ya controlas y manejas tus emociones que antes no te podía ni hablar y ahora eres una persona amable, linda, querida, especial. A mí me ha pasado porque yo era un carácter terrible y Dios me está moldeando y Dios me está ayudando, pero porque yo le he cedido el control a Él. Aprendamos a eso. Sígueme acompañando en este camino, en este proceso de descubrir quién es Dios, qué pide Él de ti, qué quiere Él de ti, quiere lo mejor para ti. Gracias, chicas, que tengan buen día. Hasta luego.